Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta mesa de este segundo día de las jornadas de estudios patrísticos. Vamos a comenzar con nuestras exposiciones. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Eh, y bueno, comenzaremos por nuestra primera ponente, ¿sí? Ella es Vivian Rocío Sotomonte Moreno, de Unicervantes, Colombia. Vivian Rocío Sotomonte es ingeniera de sistemas, especialista en bases de datos, estudiante de teología en la Facultad Sagrada de Teología de Unicervantes. Y bueno, ella pertenece al semillero de investigación DAVAR, Logos Unicervantes. Así que le damos la bienvenida. Ella va a presentar la ponencia titulada La inculturación como huella del Concilio de Nicea en Gregorio de Niza y su obra La vida de Moisés. Muchísimas gracias, Vivian. Con, esperamos a que compartas tu presentación. Bienvenida y te escuchamos. Ahí se ve perfectamente. No sé si la quieras poner, Sí, se ve bien. No sé si sí, está exactamente en pantalla completa, pero se ve muy bien. sí, se ve bien, Adrián, sí, sí. Ahí está, perfecto. Listo, ya se ha expandido. Lo único es que no sé si estás hablando, Vivian, pero no te escuchamos. A lo mejor si quisieras activar tu micrófono. Listo, perfecto. Discúlpame. Es No, que se me muchísimas perdió la gracias. pantalla. Se me perdió la Claro, pantalla claro. y listo, perfecto. Bueno, Bienvenida. gracias. Como ya lo mencionaste, mi ponencia se llama La inculturación como huella del Concilio de Niza en Gregorio de Niza, Concilio de Nicea en Gregorio de Niza y su obra La vida de Moisés. La Iglesia, en su misión de evangelizar, introduce la fuerza del Evangelio en lo más íntimo de la cultura humana y de las formas de la misma cultura. Esto es indispensable para que el hombre sea alcanzado de forma auténtica y verdadera por el mensaje de salvación de la Iglesia. Se puede asegurar que el objetivo de la evangelización se alcanza cuando el hombre, a la vez como persona única y como miembro de una comunidad que lo marca en profundidad, acepta recibir la palabra de Dios y hacerla fructificar en su vida. La cultura, cuando es correcta, revela y fortifica la naturaleza del hombre. Así, la impregnación cristiana de la cultura supone la superación de todo historicismo y de todo relativismo en la concepción del humano. La evangelización de las culturas debe, por ello, inspirarse en el amor del hombre en sí mismo y por sí mismo, especialmente en los aspectos de su ser y de su cultura que están atados o amenazados. La presente ponencia tiene como objetivo primordial presentar el papel que juega la inculturación como parte primordial de Nicea y la influencia que tanto Nicea como la inculturación realizan en la presentación de la revelación y la fe a través del tiempo hasta llegar a los padres capadocios, más específicamente a Gregorio de Niza y su obra. Con el fin de desarrollar el tema, iniciaremos con la inculturación abordada en Nicea y la necesidad de integrar la cultura griega a la forma de comunicar la revelación. A continuación, realizaremos un breve paso por la vida de Gregorio. Veremos cómo el Concilio de Nicea influencia su pensamiento y su obra, la situación de su época, su transformación en uno de los más asiduos defensores de la fe de Nicea de su época y la forma en que apropia los elementos de la cultura griega para argumentar en favor de la fe, concretamente en referencia a la alegoría de la caverna. Nicea y la inculturación. En cuanto a la revelación cristiana, Nicea nos permite descubrir una riqueza sin fin que a través del tiempo y de las culturas vive en continua profundización y se muestran distintas facetas cada vez más frescas y más preciosas. Facetas que se renuevan a través de la lectura orante y teológica que gran parte de las tradiciones cristianas hacen del símbolo, cada una de ellas con una conexión distinta del hecho mismo de la existencia de este símbolo. Asimismo, es una oportunidad para que todos redescubran o quizás encuentren por primera vez su riqueza y el vínculo de comunión que puede constituir entre todos los cristianos. El símbolo de Nicea es parte de una doctrina más amplia en el que el cristianismo acoge de forma gradual y escalonada la lengua y la estructura del pensamiento griego, que a su vez se transfigura por su contacto con la revelación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que fueron necesarios unos 50 años para aceptar el vocabulario del símbolo de Nicea.
y ponerse de acuerdo con el alcance universal del primer concilio. El proceso de recepción del símbolo de Nicea se prolongó durante el conflicto con los neumatómacos entre Nicea y Constantinopla, que introdujo algunos cambios textuales significativos. No obstante, en opinión de los padres de la Iglesia, este proceso, que desembocó en el símbolo niceno-constantinopolitano, no implicó ninguna alteración de la fe nicena, sino una auténtica preservación. Por primera vez se utilizan términos no bíblicos en un texto eclesial oficial y normativo. La intención de los padres del concilio no era introducir algo nuevo en la fe apostólica, sino protegerla explicando qué es realmente la generación en Dios. Se reconoce entonces su papel explicativo y protector de la fe, así como la capacidad creativa de la razón humana, de la filosofía y la cultura en la recepción de la revelación. Este concilio no es tan solo un evento de aceptación y fecundación de la cultura a través de la revelación, sino también una oportunidad para encuentros interculturales. El acercamiento de encuentro a la cultura en Nicea es un aspecto importante del suceso de la sabiduría que suscita el acontecimiento de Jesucristo, ya que la revelación enlaza y conecta las culturas entre sí, favoreciendo el nivel máximo de interculturalidad admisible. Solo una cultura, por así decir, redimida o emancipada puede superarse a sí misma sin perderse y abrirse a los demás para perfeccionarse con ellos y engrandecerlos. La escucha de la palabra del otro, es decir, de la palabra de Dios y de la tradición, familiariza a la mente y a las culturas, en cierto modo, a la escucha del otro. Esto no implica una aproximación externa y superficial entre las culturas, ni en una fundición en un todo sin distinción, sino en una interculturalidad salvada y elevada donde cada cultura se supera a sí mismo fortaleciéndose en su propia consistencia, en virtud de una forma de inhabitación mutua de culturas. Por eso, se trata de tener en cuenta la novedad real y la emancipación de las culturas, así como el hecho de que quienes aceptan el Evangelio de Cristo conservan su identidad cultural y se encuentran fortalecidos por ella. Los padres de la Iglesia son reconocidos como modelos de inculturación del cristianismo en sentido de repensarlo en el ambiente cultural greco-romano. Este trabajo de inculturación adquiere gran variedad de matices porque está marcado por la historia personal de quien lo realiza, de modo que no es posible predicar lo mismo para todos los autores, aunque de su trabajo escriturístico se puede afirmar que hace parte de la inculturación de la teología en la antigüedad. Entre los padres que más evidenciaron este esfuerzo de diálogo con la cultura se encuentra Gregorio de Nisa, reconocido como columna de la ortodoxia en el primer concilio de Constantinopla. El estudio de su obra Vida de Moisés en clave de inculturación ha permitido hasta el momento contribuir en la elaboración de un marco conceptual que favorece la inculturación de la teología hoy. Identificar los antecedentes, las características y los ejes fundamentales que orientaron la labor de inculturación del quehacer teológico del obispo de Nisa en la cultura griega. Y por último, explicitar la paideia como estructura fundamental de su quehacer teológico. Gregorio de Nisa y Nicea. Gregorio de Nisa fue un destacado padre de la Iglesia del siglo IV, obispo de Nisa, teólogo y místico. Su obra fue clave para el desarrollo de la doctrina trinitaria tras el Concilio de Nicea. Gregorio vivió durante la denominada época de oro de la patrística oriental, un periodo de gran desarrollo dogmático y eclesial después del Concilio de Nicea. Junto a Basilio de Cesarea y Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa fue uno de los tres capadocios, teólogos y pensadores que definieron la ortodoxia cristiana. Se inspiró en la filosofía griega, así como en las tradiciones judía y cristiana oriental, para formar una síntesis original de la teología, especialmente en la relación entre la divinidad de Dios y la naturaleza humana. Gregorio fue profesor de retórica, pero animado por sus amigos en especial, por el que luego sería San Gregorio Nacianceno, se retiró al monasterio de Iris, en el Ponto, para dedicarse a prácticas ascéticas y al estudio de la teología. Basilio le consagró obispo en el año 371 para ocupar la sede de Nisa. Por su fidelidad al concilio de Nicea, fue depuesto por un sínodo de obispos arrianos, celebrado en su ausencia con la ayuda del gobernador del Ponto. Muerto el emperador Valente, que era arriano, San Gregorio volvió a su sede y en el año 381 tomó parte muy activa en el Concilio I de Constantinopla, que resolvió definitivamente la cuestión arriana, reafirmando la fe de Nicea y exponiendo la divinidad y consustancialidad del Espíritu Santo.
En sus últimos años se le nombró arzobispo de Sebaste y redactó los escritos más memorables de su doctrina espiritual hasta su fallecimiento en el año 394. San Gregorio dialogó con la cultura de su época y realizó un gran esfuerzo para hacer inteligible y dar razón de la fe mediante su labor teológica y pastoral en el contexto de la cultura de su tiempo. Gregorio es llamado padre de los padres por el segundo concilio de Nicea, el Mysticatotos, el más místico de todos, por Jorge de Pisidia en el siglo VII y el fundador de la teología mística. Gregorio es uno de los grandes exponentes de la tradición mística y el puente entre Orígenes y Dioniso Areopagita. Para lograr comprender mejor a Gregorio y su obra, es necesario examinar su vida y el contexto en el cual surgen en la Capadocia del siglo IV. Este es el escenario donde toma forma la profundidad del quehacer teológico de Gregorio y de sus obras, que expresan no solo la experiencia mística del autor, sino también la realidad y los problemas a los que quiere responder. El amor de Gregorio por la ciencia, el conocimiento y la reverencia por la fe se conjugaron de manera tal que hicieron posible la consolidación de la doctrina cristiana de gran rigor y valor que se refleja en sus escritos. La apertura a la cultura de su tiempo permitió a Gregorio asimilar críticamente los elementos más representativos de la misma y enriquecerse a la manera de los israelitas, que al salir de Egipto tomaron los vasos de oro y plata, lo cual el niceno interpretó como un acto de aprovisionamiento con la cultura extranjera. Entre los elementos representativos de la cultura griega, Gregorio asumió la idea de la paideia griega, sobre la cual estructuró y desarrolló su teología, para dar lugar a la paideia cristiana. Para ello, aprovechó algunos aportes que estaban presentes en la tradición, concretamente en Clemente y Orígenes. La obra literaria de Gregorio no se entiende sin la referencia al método utilizado que recibe el nombre de acoloutía. Este permite evidenciar la agudeza de sus razonamientos al servicio de la búsqueda de la verdad o de los primeros principios que ayudan a desocultar el fundamento invisible presente en la realidad. La particularidad de su método facilita la comprensión del uso que Gregorio hizo de los elementos de la filosofía. Estos, en su mayoría, hacían parte de la cultura de su época y fueron apropiados con tal libertad que sufrieron una metamorfosis, debido a que el uso no fue indiscriminado, sino que apuntó a argumentar en favor de la fe y de la interpretación de la escritura. Vida de Moisés y el mito de la caverna. Está catalogada entre las obras exegéticas de Gregorio y es considerada un tratado místico en el que Gregorio proporciona la forma de un retrato ideal de Moisés, una guía para la vida virtuosa. La peculiaridad de la vida de Moisés pudiera tomarse por una obra de exégesis espiritual, o por una obra biográfica edificante, o por un cuadro filosófico al estilo platónico. Y algo de todo eso es verdad. No obstante, se trata de una exposición. Se calcula que se escribió entre los años 390 y 392, debido a alusiones dentro de la obra a su edad avanzada y al contenido de la obra en general, que dan muestra de un periodo de madurez intelectual. No existe una unidad de criterios en lo referente al destinatario de la obra. Algunos sugieren los nombres de su hermano Pedro, obispo de Sebaste, o bien los de los monjes Olimpo o Cesario. Por el tipo de expresiones que usa en la exposición de la obra, se puede suponer que el destinatario fue una persona de confianza, alguien con quien Gregorio se sentía familiarizado, una persona de fina sensibilidad espiritual, características que señalan a su hermano Pedro. La obra tiene como tema central la perfección del hombre y consta de dos partes que muestran dos tipos distintos de exégesis escrituraria. La primera presta atención especial al sentido literal, ofreciendo un resumen de la vida de Moisés según los libros del Éxodo y Números, con amplificaciones u omisiones según parece en su sentido literal edificante, al estilo de la Haggadah judía. La segunda parte, que es la esencial, consiste en una interpretación alegórica por medio de la cual Gregorio muestra la coherencia existente entre las diversas etapas de la vida de Moisés y la naturaleza de la perfección de la vida virtuosa. Moisés aparece como el modelo perfecto del santo y del místico, el prototipo de lo que Gregorio llama la vida filosófica o contemplativa, el hombre cuya vida fue vivida en una incesante comunión con Dios, el hombre que ascendió a la cima de su Sinaí espiritual a fin de ver a Dios en la oscuridad de una nube.
La lógica interna de la estructura de la obra está marcada por el camino que Moisés tiene que recorrer para poder encontrarse con Dios. La vida es el camino de perfeccionamiento. La metáfora del camino expresa bien la naturaleza humana. El hombre es un buscador que no puede tranquilizarse sin encontrar lo que está buscando. El comienzo de su caminar es la inquietud de un ser finito que encuentra en sí un dinamismo que le empuja hacia lo infinito. En la perspectiva de la comprensión de la paideia platónica, la que Gregorio toma como referencia, la meta de toda comunidad humana es lograr al máximo el desarrollo del alma del individuo, es decir, educarlo para convertirlo en una personalidad humana completa. Platón había utilizado el mito de la caverna como explicación alegórica de la situación en la cual se encontraba el hombre respecto al conocimiento y para demostrar cómo los grados del conocimiento no están presentes en la misma persona, sino que cada persona pasa de un grado al otro muy lentamente con gran esfuerzo. El caminar de un grado a otro requiere de una conversión, de un cambio completo de la mentalidad que haga posible el paso del mundo sensible al inteligible, de la opinión, de la pasión a la ciencia y al bien. La filosofía busca conducir a los hombres a la conversión de un grado al otro, hasta el grado supremo, donde solo se tiene conocimiento verdadero de la realidad. Gregorio interpreta la primera teofanía en clave de alegoría de la caverna en términos de la condición del hombre bajo el dominio de las pasiones y del hombre que se libera del dominio de las pasiones y por último del hombre después de liberarse del dominio de las pasiones. Explica el paso del pecado a la gracia, como el paso de la purificación de la opinión en torno a aquello que no es decir, lo aparente, lo material, lo pasional sensible, que no tiene subsistencia por sí mismo, al conocimiento de aquello que es, en este caso, la verdad inteligible, Dios mismo. De esta manera, Gregorio identifica las diferencias radicales que se establecen con la interpretación que hace Platón. Para Gregorio, en términos epistemológicos, el conocimiento de lo verdadero, de lo que tiene consistencia en sí mismo, del ser al que relaciona con Dios, viene dado por la revelación a la cual se accede por medio de la fe. En términos ontológicos, parte del dato revelado y se identifica con la revelación de Dios, cuyo culmen se encuentra en la encarnación del Hijo, acontecimiento al cual se refiere en términos de luz y verdad en la interpretación del símbolo de la zarza. En términos nociológicos, el conocimiento de Dios requiere descalzarse, acción que remite a despojarse de las túnicas de piel, o en otros términos, a la experiencia de purificación con su doble faceta de apartamiento del mal y elección del camino recto, que dispone al encuentro con la verdad. La figura de la zarza, que no se consume por medio de la cual Dios se manifiesta a Moisés, permite comprender que el conocimiento que Moisés recibe de Dios es fruto de la iniciativa divina que le sale al encuentro. No en vano, para los padres de la Iglesia el verdadero conocimiento viene de la fe. Asimismo, la metafísica que plantea Gregorio trasciende la lógica de la alegoría de la caverna, que ejemplifica la metafísica platónica, debido a que está abierta a la cuestión de Dios y tiene como fuente la Escritura. Gregorio interpreta la escena de la zarza como manifestación de Dios, concretamente de la encarnación del Logos de Dios. Esta metafísica interpretada por Gregorio da cuenta de la transformación que ha hecho de la matriz cultural, de la paideia griega, sobre la cual se realiza la interpretación en función de una comprensión profundamente cristiana, la paideia cristiana. Adicional, el referente del trasfondo ético para Gregorio es Moisés, no un filósofo pagano. Ya tiempo atrás, Filón de Alejandría había exaltado la figura de Moisés a través de una obra que había elaborado sobre este personaje para presentarlo como modelo de filósofo. En el caso del obispo de Niza, la intención es presentarlo como modelo de creyente, de hombre virtuoso y como prefiguración de Cristo. Los elementos que hacen parte del ejercicio de inculturación de la teología realizado por Gregorio a través del análisis de la vida de Moisés en su primera teofanía sirven como fuente de inspiración para entender la urgencia de inculturar la teología hoy. Dichos elementos son indispensables para evitar volver la filosofía el intermediario fundamental, disminuyendo la importancia de la Sagrada Escritura y de la tradición. Y es que gracias a la encarnación es posible la inculturación de la teología. Cristo, al hacerse hombre, al encarnarse, se ha unido de alguna manera a toda la humanidad.
Por esto, la fe es levadura para todas las culturas. Así, la inculturación es una práctica en constante construcción. Su ejercicio está marcado en varios elementos, entre ellos la finitud del ser humano, que lo somete a la contingencia, al error. Adicional, la historia y la cultura son de carácter dinámico. La limitación permanente de los conceptos para dar cuenta de la manifestación de Dios. Y es que no hay que olvidar que la inteligencia de la fe está limitada por circunstancias históricas y culturales de cada época, y las fuentes de la teología exigen ser continuamente interpretadas para darle significado, de acuerdo con los diferentes contextos. Gracias. Muchísimas gracias, Vivian, por tu intervención, además muy concisa. Más adelante recuerden que la sesión de preguntas y respuestas la haremos hacia el final de la mesa. Entonces, ahora es el turno de presentar a nuestro segundo ponente de esta cuarta mesa. Él es Juan Pablo Cortés Molina, también de Unicervantes, y nos va a presentar la ponencia titulada La inculturación de la fe en tiempos de Nicea. Bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en estas jornadas de estudios patrísticos. Te recuerdo que tu intervención tiene un tiempo de 20 minutos, así que te invito a que si tienes una presentación, la compartas y para que podamos comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Biblioteca Agustina en Argentina por esta oportunidad. Doy paso entonces a presentar pues mi ponencia, la inculturación de la fe en los tiempos de Nicea. El siglo IV es muy significativo para la historia de la Iglesia y la teología. En Nicea se reunieron varios patriarcas respondiendo al llamado que hizo el emperador Constantino, buscando unificar su reino. En su reinado, Constantino trató de establecer la paz en su imperio. Él acababa de unificar su imperio a nivel político y ahora se enfrenta a otra división, lo religioso. Sin embargo, antes de adentrarnos propiamente en dicho concilio y cómo en este podemos observar un ejemplo de culturación, debemos primero comprender qué significa este término y cuál era el contexto en el cual se encontraban aquellos cristianos de este siglo, que sin duda revolucionó toda la historia de la fe. Para ello, definiremos primero qué es inculturación. Entendemos como inculturación al proceso por el cual se transmite la fe en las diferentes culturas, adaptando elementos propios de la misma para hacer más cercano el anuncio del reino de Dios. La inculturación del Evangelio significa que los hombres de cualquier espacio cultural abrazan el Evangelio sin que se vean obligados a perder ninguno de los auténticos valores de su propia cultura, aunque tienen que purificar aquellos elementos que no estén conformes con el Evangelio. En definitiva, este proceso no se trata de una evangelización a la fuerza, ruda o brusca. Eso es proselitismo. Tampoco consiste en la exterminación del legado histórico que hay dentro de cada cultura, como las tradiciones familiares, el arte, el idioma o la música. Tampoco puede ser un secretismo, es decir, una mezcla de elementos donde se descuida lo esencial y propio de la fe. La verdadera inculturación es aquella que parte de la idea de que cada ser humano, como creación de Dios, se identifica con la diversidad y riqueza que posee su propia cultura y que encuentra en ella elementos claves que no impide abrirse al Evangelio, sino que por el contrario se complementan. La cultura, que es siempre una cultura concreta y particular, está abierta a los valores superiores comunes a todos los hombres. La originalidad de una cultura no significa, por tanto, repliegue sobre sí misma, sino contribución a una riqueza que es bien de todos los hombres. Jesús fue el primero que hizo el ejercicio de adoptar una cultura con todas sus costumbres, de nacer en una familia judía, de celebrar unos ritos propios de su pueblo, de configurarse con ellos como cualquier persona de su época, hasta el punto que sus conocidos que lo vieron crecer no creían que estaba realizando los signos y prodigios de forma portentosa. Incluso el apelativo con el cual pasó la historia es justamente Jesús de Nazaret, el pueblo en que se crió. La inculturación previa a Nicea y la transmisión de la fe de la persecución de los cristianos hasta Nicea. Antes de pasar directamente al siglo IV, es necesario contextualizar aquellos acontecimientos que sucedieron para poder comprender cómo era la vivencia de los cristianos en aquella época y con qué desafíos vivían su fe. Las persecuciones cristianas que empezaron con el emperador Nerón continuaron hasta el año 313 con el Edicto de Milán, promulgado por Constantino, en el cual se les concedía la libertad religiosa a los cristianos.
Según el Manual de Teología Sapienza Fidei de Jesús Álvarez Gómez, podemos dividir las persecuciones cristianas en tres fases. Primero, persecución de los cristianos como individuos particulares. Segundo, persecución contra la Iglesia en cuanto a organización. Tercero, la persecución sistemática en contra de individuos y en cuanto a organización. En el año 313 acaba de forma parcial la persecución por parte del imperio hacia los cristianos. Partiendo de este dato, podemos encontrar un primer rasgo de aquellos cristianos de a pie del siglo IV. Eran hombres y mujeres que estaban saliendo de las persecuciones, los cuales experimentaron un hito, pasando de vivir rechazados por su cultura a tener mayor relevancia dentro de la misma. Durante estos siglos previos, los primeros cristianos tenían una realidad sacramental muy profunda, basada en el sacramento del bautismo, la oración común y la celebración de la fracción del pan. Esta realidad sacramental estaría fuertemente enraizada en el proceso de catecumenado por el cual se transmitían las verdades de la fe. Según nos informa Cirilo, los principales temas de la catequesis eran la doctrina del arrepentimiento y el perdón, la necesidad de las buenas obras, la naturaleza y función del bautismo y la inmortalidad del alma, tal como el apóstol había determinado. Un dato no poco menor que nos ofrece el cardenal Newman en su libro Los Herreros del siglo IV es la existencia de una disciplina arcania, la cual tuvo su mayor auge durante el siglo II. Consistía en resguardar de forma privada todas las enseñanzas y tradiciones que se tenían reservadas en la primitiva comunidad cristiana, las cuales no eran transmitidas a ninguna persona a menos que se bautizara. Por eso no debe sorprender su aspecto oculto o secreto, sino más bien un celo por resguardar la fe ante las herejías. Newman también relata un dato no poco relevante de cómo era ese proceso de transmitir la fe por medio del catecumenado. Al ser admitidos por vez primera eran llamados oyentes, pues se les concedía que asistieran a la lectura de las escrituras y a los sermones de la iglesia. Después, cuando se les permitía quedarse durante las oraciones y recibían la imposición de las manos como signo de su proceso espiritual, eran llamados adoradores. Finalmente, poco antes de su bautismo, se les enseñaba el Padre Nuestro, prerrogativa peculiar de los regenerados. Se les confiaba el conocimiento del credo, y en tanto que, destinados a incorporarse al cuerpo de los creyentes, se les daba el título de competentes o elegidos. Dentro de toda esta pedagogía mistagógica encontramos ya vestigios de que los cristianos previos a Nicea ya creían fuertemente en la divinidad del Hijo. Reconocían que solo había un Dios y que por lo tanto Jesús era el Kyrios, el Señor. Así lo afirma Khaled Anatolios en su libro Nicea en perspectiva trinitaria. Identificaron a Jesucristo como Salvador, refiriéndose a Jesús mediante términos como Hijo, Palabra o Sabiduría de Dios, y como aquel que concede a sus discípulos la gracia de la adopción mediante el don del Espíritu de Dios. Por otra parte, Newman nos brinda otro detalle muy particular, donde manifiesta que dentro de la disciplina arcani ya estaban incluidas las enseñanzas acerca de la Trinidad. Las doctrinas detalladas y plenamente desarrolladas acerca de la Trinidad y la Encarnación, y aún más la doctrina de la redención, realizada una vez en la cruz y conmemorada y apropiada en la Eucaristía, eran posesiones exclusivas de los cristianos convencidos y ejercitados. Ahora bien, no podemos suponer que el acontecimiento mismo de la persecución generara un odio hacia la cultura romana. De hecho, fueron las mismas persecuciones y burlas contra los cristianos lo que llevó a que los padres apostólicos y apologetas durante los siglos I y II escribieran en defensa de la fe. En el transcurso del siglo II, cuando aparecen los primeros teólogos, quienes partiendo de una reflexión personal, elaboran los esquemas de una doctrina sobre la que tratarán a continuar de fundar, defender y desarrollar la verdadera cristiandad. Tal evolución solamente fue posible bajo la influencia del espíritu griego, de su concepción de la razón y gracias a las formas tradicionales de la cultura helenística. Uno de los padres griegos más reconocidos es el mártir San Justino, quien recibe el apelativo del filósofo. Él, proveniente del mundo pagano, intenta demostrar con sus escritos esta relación entre el mundo helenístico y el mundo cristiano. Su proveniencia del paganismo permitió conocer con profundidad su cultura y después de su conversión lo llevó a reconocer elementos claves para adaptarlos al mundo cristiano. De hecho, a él se le atribuye una expresión muy loable, semina verbi, las semillas del verbo. Justino reconoce que la riqueza cultural que poseía el mundo helenístico tenía intrínsecamente fragmentos del verbo, los cuales encuentran su plenitud a la luz de la encarnación de Cristo. Justino no busca ser un secretista que intenta hallar siempre similitudes entre los griegos y el cristianismo, sino que descubre que la grandeza de Dios y su revelación no está destinada a un único pueblo, es, en definitiva, una revelación que se da en semilla,
para que fructifique por medio de Cristo. La intención de Justino no era, sin embargo, interpretar filosóficamente el mensaje cristiano, ni fundir en una sola doctrina la filosofía de Platón y el Evangelio de Cristo. Piensa que no hay más verdad filosófica que la del cristianismo, y si adopta a Platón es porque éste tiene el mérito de estar de acuerdo en gran parte con esa única verdad. Dios se ha manifestado a lo largo de todos los siglos, entre todos los pueblos. Desde siempre y siempre mediante Cristo ha revelado a todas las naciones, no solo a los judíos, fragmentos, muestras de su verdad eterna. En cuanto a su eterna razón, ésta apareció para siempre en la persona de Jesucristo. De este modo se puede decir que todos los hombres que vivieron según la razón fueron cristianos. Entre los griegos, por ejemplo, Sócrates y Heráclito, y entre los bárbaros, Abraham, Elías y muchos otros. No es de extrañarnos que durante estos mismos años la primitiva comunidad adaptara la constitución que tenía el Imperio Romano en su forma de gobernar. Incluso esto facilitó por una parte su posterior relación con el imperio. Así como el imperio tenía un gobernador a la cabeza, la iglesia tenía sus obispos que estaban al frente de las parroquias, lo que actualmente lo conocemos como diócesis. Los cristianos del siglo IV y su expansión dentro de la cultura. Una vez comprendido cómo se fue gestando paulatinamente el proceso de culturación en los 3 primeros siglos, podemos adentrarnos propiamente al siglo IV, una época significativa donde la iglesia empezó a tener más exposición y reconocimiento dentro de la cultura. El contexto histórico y social de finales del siglo III e inicios del siglo IV nos permite entender lo que estaban viviendo los cristianos de esta época. A pesar de la persecución, los cristianos no se quedaron únicamente con aquellas cosas que creían por la fe o la tradición apostólica. También intentaron abrirse a otros conocimientos que fortalecieran aquellas costumbres y enseñanzas que habían recibido de las primeras comunidades cristianas. La iglesia previa al edicto de Milán en Nicea goza una riqueza singular. Son siglos que se fortalecen entre la persecución y las enseñanzas de los padres de la iglesia, que se preocuparon por la preparación intelectual y espiritual de su pueblo. Con ello podemos denotar que los cristianos que vivieron durante la época del concilio conservaban una tradición bastante fuerte arraigada en la liturgia y el magisterio de los padres de la iglesia. Es así como encontramos dos momentos claves que nos permiten vislumbrar lo que habían vivido y cómo se fueron expandiendo en medio del imperio. Alberto Domingo Caminucci cataloga el siglo III como una época bastante tranquila frente a las disputas intraeclesiales, pero a su vez un periodo bastante oscuro para el Imperio Romano, que paulatinamente estaba en decadencia, deterioro y ruptura. Después de un largo tiempo de gobernantes competentes y estabilidad, el asesinato del emperador Severo por sus propias tropas en el año 235 inicio del Imperio Romano, un periodo que los historiadores conocen como la crisis del siglo III. Malos emperadores, inflación galopante, crisis económica, una epidemia que diezmó la población, la llamada peste cipiana y guerras civiles interminables desestabilizaron el imperio hasta poner en peligro su existencia. En este contexto de profundo malestar social durante la segunda mitad del siglo III, tuvieron lugar las primeras persecuciones sistemáticas contra los cristianos, más crueles que todas las precedentes. Es así como llegamos al siglo IV, con varios momentos históricos bastante importantes para la historia eclesiástica. El primero es el año 313 con el Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino. Este hecho singular y sin precedentes significó para el cristianismo un momento de expansión. Después de prolongados siglos de persecución, llegó un momento de paz para la iglesia, un momento al cual podemos considerar la primavera cultural, dado que el cristianismo pasa de ser una religión perseguida ahora a ser permitida, aunque no todavía la oficial. El Edicto de Milán, junto con los beneficios que poco a poco el emperador Constantino le fue otorgando, significó un momento de auge para el cristianismo dentro de la cultura. Tras el Edicto de Milán, los teólogos cristianos se convirtieron en el centro de atención de toda la sociedad, y la presión sobre ellos para presentar la fe de modo inteligible para la cultura grecorromana se intensificó. Es, sin duda, un momento de florecimiento donde, después de muchos siglos, al fin la fe puede entablar un diálogo cultural más amplio y formal con el paganismo, buscando más allá de su supresión un momento para reconocer la semilla del Logos, que estaba inmersa en medio de todo el mundo filosófico que por mucho tiempo el cristianismo no rechazó en su totalidad, sino que pudo adaptar elementos valiosos que acrecentara su riqueza intelectual. Con base en lo anterior llegamos al Concilio de Nicea y la gran crisis del arrianismo. Aquel florecimiento cultural que mencionamos anteriormente se vio atormentado por el pensamiento del heresiarca Arrio. Eso no solo fue una simple disputa teológica, también generó una división significativa dentro del imperio. Así nos lo cuenta San Gregorio de Niza. Toda la ciudad está llena de disputas cristológicas.
Las plazas, los mercados, los cruces de caminos, las calles, cambistas de dinero, vendedores de comida, no cesan de discutir. Si le pides a alguien que te dé cambio, empieza a filosofar sobre el engendrado y el ingénito. Si preguntas por el precio de una hogaza, te responden que el padre es mayor y el hijo inferior. Si preguntas si tu baño está listo, el asistente te responde que el hijo fue hecho de la nada. El erranismo se fue expandiendo por el imperio entre los creyentes de forma particular en Oriente, como lo fue en Alejandría, ciudad en la cual era sacerdote Arrio. Por eso se necesitó de un concilio convocado por Constantino para contrarrestar la herejía arriana que estaba dividiendo el pueblo. Es un momento decisivo. Por primera vez la iglesia se reúne de forma masiva en un solo lugar bajo el auspicio de un emperador para hacer una declaración dogmática que ya no solo estuviera marcada por la parte eclesial, sino también legislativa, como lo fueron las penas de exilios y las quemas de libros arrianos. Ahora bien, la declaración dogmática dictada por la iglesia estuvo marcada por el uso de términos griegos que no son propiamente de origen escriturístico, sino que provienen de la filosofía y la cultura griega. Este es, sin duda, un ejemplo claro de la inculturación propiamente de Nicea, porque reconoce las riquezas que están inmersas dentro de la cultura a la cual pertenecían los cristianos del imperio, junto con una gran parte de los padres de la iglesia. Como afirma Newman, en conjunto, parece razonable deducir que el mundo pagano conserva tradiciones demasiado antiguas para ser rechazadas y demasiado sagradas para que pudieran usarse en la teología popular. El uso y la implementación de la lengua griega no es un hecho fortuito, más bien es un idioma de gran importancia para la patrística, ya que gran parte de lo que escribieron los padres está en esa lengua y por lo tanto le concede una gran relevancia para la conformación de las bases de la teología sistemática. De esta forma lo manifiesta el profesor Johannes Quasten. Desde el punto de vista lingüístico, el cristianismo fue un movimiento griego hasta finales del siglo II. Durante los primeros siglos del imperio, el griego se había extendido por todo el Mediterráneo. La civilización y la literatura helenística habían conquistado de tal manera el mundo romano que apenas había una ciudad en Occidente en la que no se hablara corrientemente el griego. Incluso en Roma, en el África del Norte y en las Galias, el uso del griego prevaleció hasta el siglo III. Por tal razón, el griego debe considerarse como la lengua original de la literatura patrística. Fue suplantada parcialmente en Oriente por el siriaco, el copto y el armenio, y completamente por el latín en Occidente. Ni los autores del Nuevo Testamento ni los padres griegos escriben en griego clásico, sino que lo hacen en la koiné, que podría muy bien definirse como una mezcla del ático literario y el lenguaje popular, que llegó a ser la lengua de todo el mundo helenístico desde el siglo III antes de Jesucristo hasta el fin de la antigüedad cristiana, es decir, hasta principios del siglo VI después de Jesucristo. El uso del griego koiné denota la preocupación que tenían los padres por hacer más inteligible la fe, en especial a aquellos cristianos que no pertenecían a la jerarquía eclesiástica, ni mucho menos a las altas clases. Más bien ese lenguaje estaba dirigido a las clases bajas. Es así como desde siempre una gran preocupación por hacer la teología accesible a todas las personas. Además, esto no nos debe parecer extraño, ya que los padres de la iglesia justamente eran pastores. Por lo tanto, los principales destinatarios de su doctrina eran su pueblo al cual guiaban. Teniendo esto claro, hablaremos propiamente de algunos términos que están dentro de la promulgación dogmática de Nicea. El primero de ellos, y sin duda el más importante, es homoiousios, término que ha trascendido a lo largo de la historia debido al símbolo niceno, y que actualmente sigue vigente entre la liturgia. Homoiousios es el término clave que utilizó el Concilio de Nicea para abordar la crisis arriana. El prefijo homo indica igualdad, usía significa esencia o naturaleza, es decir, lo que hace un ser lo que es. Este término no era completamente nuevo para la teología. Ortiz de Urbina señala que en el siglo III ya había sido usado tanto por Orígenes como Clemente. A su vez, se había usado tanto en Alejandría como en Antioquía. Mientras en Alejandría el clero acusó a Dionisio el Magno por no utilizar ese término, por otro lado en Antioquía, durante el sínodo del año 264, se declaraba el término herético, debido a que había sido utilizado por Pablo de Samosata. Este término manifiesta la consustancialidad que tiene el Hijo con el Padre. Con ello se quiso afirmar que el Hijo no era una criatura que luego sería Dios, sino que manifiesta la unión más profunda que posee el Hijo con el Padre. El Hijo comparte la misma esencia del Padre. Su implementación dentro del símbolo niceno a simple vista nos puede parecer un hecho un poco rápido, donde los padres afanados por buscar solucionar un problema eclesial recurrieron a un término que en su momento pudo parecer un poco ambiguo, lo que generó debates posteriores, como el caso de Eusebio de Cesarea, el cual consideraba que el término se relacionaba propiamente con el sabelianismo y no era el término adecuado para hablar acerca de la relación del Hijo con el Padre.
Caled Anatolius comenta que Atanasio afirma en una obra titulada De Decretis Nicaeae Synodi que la implementación de esta expresión se usa justamente para salvaguardar la tradición bíblica. El homoiousios niceno era la única forma de descartar las interpretaciones del lenguaje de las escrituras que imputaban al hijo la condición de criatura. El otro término proveniente de la filosofía es usía, término que tiene una pluralidad de significados, pero que tradicionalmente, y en especial en el aspecto trinitario, lo entendemos como esencia o substancia. Usía habla propiamente del ser de Dios, su esencia, aquello que es Dios. Usía también trajo consigo disputas, debido a que también se puede confundir con hipóstasis, que también ha traducido como substancia, pero que en las disputas trinitarias hipóstasis significa persona. Incluso el mismo Atanasio usará los dos términos de diversas formas. Al menos en Occidente, en la época de Atanasio, era habitual hablar de una única hipóstasis y una única usía de la naturaleza divina. Asimismo, Atanasio usa los dos términos de dos formas. En un escrito llamado En Iulut habla de tres hipóstasis perfectas. Por otro lado, en contra de los arrianos, trata usía e hipóstasis como sinónimos. Esta controversia seguirá por mucho tiempo hasta San Basilio, que con el fin de salvaguardar la teología nicena de una interpretación sabeliana, definió que la hipóstasis se refiere a la persona de la Trinidad y usía a la naturaleza divina. Estas variaciones en la implementación de los términos no son necesariamente algo malo o forzoso por parte de los padres. De hecho, esto lo podemos llamar una hermenéutica progresiva, que gradualmente se va gestando a medida que se generan nuevas reflexiones y se llega a afirmaciones consensuadas después de un arduo trabajo que trabajo de buscar lo que mejor se puede adaptar a las necesidades. En el caso de Nicea, esta hermenéutica de términos representa un ejemplo de culturación. No es otra cosa que la adaptación de elementos externos para hacer más inteligible el misterio trinitario, que durante aquellos siglos va a ser fuertemente discutido y que no bastará con una única proclamación dogmática, sino que necesitará de muchos autores, reflexiones y conflictos para poder llegar a una respuesta asertiva y general. En este caso, los que gestaron todo este proceso hermenéutico son los padres de la Iglesia. Hombres que no solo tenían un celo pastoral, también tuvieron un compromiso intelectual para poder llegar a esas afirmaciones tan valiosas para la teología. A esto lo podemos llamar una pedagogía patrística, donde aquellos hombres que poseen una riqueza intelectual y religiosa les permitió afrontar las diversas controversias que tuvieron que vivir en su época. Esta pedagogía está hecha principalmente para los cristianos de a pie, aquellos hombres y mujeres que vivían su fe sin pertenecer propiamente a un cargo eclesiástico, pero que en su momento tuvieron que soportar persecuciones, divisiones y confusiones, convirtiéndolos en los principales afectados de tanta polarización. Quizás al analizar las disputas, luego de tantos siglos donde la teología se ha conformado sistemáticamente, nos puede llegar a parecer un poco absurdo todos esos conflictos que surgieron en aquella época, pero también debemos comprender que son necesarios para el avance teológico. Por ello, al recordar 1700 años del primer concilio ecuménico de Nicea, nos podríamos quedar simplemente en la conmemoración de una fecha, de hablar de todo lo que significó el concilio y las afirmaciones que hizo. Sin embargo, esta mirada al pasado nos debe llevar a reflexionar en los retos que se nos propone 17 siglos después. En la actualidad, no discutimos teológicamente por si el Hijo es una criatura o es Dios, pero sí debemos reflexionar sobre cómo hacer llegar lo mejor posible las respuestas teológicas a los interrogantes de la sociedad actual, donde pareciera que la confianza ciega en la tecnología lo abarca todo, y el fenómeno de la secularización manifiesta la pérdida de la fe. Allí entra un elemento tan importante como la inculturación, que no tiene sentido necesariamente de lugar y espacio, sino que se trata de enraizar la fe en medio de las realidades propias de cada ser humano. Hoy, después de tantos siglos donde la teología ha venido acompañando a la humanidad, necesita dar logos, es decir, respuestas convincentes ante el sufrimiento interior de muchas personas, o en mejores palabras, necesita dar al que es el logos. Nicea siempre nos lleva a nuestra mirada justamente a la encarnación del Hijo de Dios, donde el Verbo quiso tomar los rasgos de una cultura determinada para hacerse uno más y entrar justamente en la realidad de cada persona. Jesús, la cara visible del Padre, la segunda persona de la Trinidad, anunció el reino valiéndose de elementos propios de una cultura, con unos padres judíos, con tradiciones hebreas, haciéndose uno más. Cristo es sin duda el primero en inculturarse, en hacerse Dios con nosotros. Por ello hoy, la teología debe inculturarse quizás no tanto una cultura que cada vez se ha vuelto más secular después de tantos años donde han caminado de la mano. Hoy la mejor forma de hacer posible un proceso de enculturación es tratando de dar respuestas claras y convincentes.
El misterio trinitario, que tanto se abordó durante los finales del siglo III y gran parte del siglo IV, nos lleva a reflexionar que no es una simple disputa más dentro de la amalgama de las controversias religiosas, sino que manifiesta la preocupación por entender lo que verdaderamente es Dios. Y, al adentrarse en este misterio, solo queda reconocer que Dios es un Padre que le ha dado todo a sus hijos, por medio de su Hijo, para que nosotros nos podamos acercar más profundamente a Él. La vida cristiana y la teología no es más que adentrarse a intentar comprender lo que es Dios. Por ello, el misterio trinitario nos lleva a reconocer como una realidad antropológica y espiritual que cada ser humano, no importa su cultura ni condición social, está llamado a unirse a Dios, que es comunidad. Por ello, necesitamos fortalecer nuestra conciencia trinitaria, de la cual habla Karl Rahner, en medio de un mundo que tiene más interrogantes que verdades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo Cortés, por tu intervención. Ahora vamos a ceder el turno a Orlando Méndez Salas, de Unicervantes también. Él nos va a presentar la ponencia titulada El Ministerio del Diaconado como sujeto de corrección, también en el Concilio de Nicea. Así que muchísimas gracias. Te damos la palabra, Orlando, y te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos bien? Si te puedes acercar Listo. un poquito más a tu micrófono, te lo agradeceríamos. Ahí. Ahí está, perfecto. Ok. Voy a tocar un tema que muchas veces cuando se habla del Concilio de Nicea no se menciona mucho y es el ministerio del diaconado como sujeto de corrección en Nicea. La figura del diaconado establecida por los 12 y que se narra en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, debido a, según lo expresa el mismo texto bíblico, la necesidad de atender a la creciente comunidad protocristiana, sin que tuvieran que abandonar la predicación de la palabra, ha sido un hito de la Iglesia en su proceso de expansión y crecimiento desde los primeros siglos. Sin embargo, como en toda jerarquía, donde el factor humano es imprescindible, los desórdenes, ansias de poder y excesos no son una excepción. Esto lo certifican 5 de los 20 cánones del Concilio de Nicea, que mediante la mención a diáconos y diaconisas en 11 ocasiones, decreta límites a dicho ministerio e instituye el orden por el cual debe regirse el diaconado en atención a los otros grados del ministerio del orden, el presbiterado y el episcopado. Es así como esta ponencia procurará, desde los cánones decretados en el Concilio de Nicea, concernientes a la diaconía, hacer una hermenéutica del ministerio del diaconado que sirva de reflexión para los tiempos actuales que vive la Iglesia. El diaconado desde los apóstoles hasta Nicea. Algunos apartes del 18º canon niceno, tales como: ha llegado a conocimiento de este santo y gran sínodo que en algunos lugares y ciudades los diáconos dan la comunión a los presbíteros, aunque ni el canon ni la costumbre lo permiten, y se ha sabido que algunos diáconos reciben la Eucaristía incluso antes que los obispos, son una muestra verídica de las situaciones que se presentaban en las iglesias en dicha época y que venían presentándose, como se verá más adelante, desde que la iglesia fue constituida. Para dar un correcto contexto a las correcciones que estableció Nicea para los diáconos y las diaconisas, vale la pena revisar la semántica del término diáconos y trasladarse a los orígenes de la institución misma. Es así como la palabra diáconos es escasa en el Antiguo Testamento. En los 70, en los pocos casos en que aparece la palabra diáconos, esta significa mensajero, correo, servidor. La Vulgata traduce dicha palabra en un sentido general por minister, o en algunos casos específicos, usando una transliteración del griego por diáconos. Ya en el Nuevo Testamento se evidencia el uso fundamental del verbo diaconei, el cual designa la misión misma del Señor en cuanto servidor, como lo proclama el himno de la kenosis de Cristo en la carta a los Filipenses, y que es la característica esencial del ministerio del apóstol. Así, la palabra diáconos en el Nuevo Testamento puede significar el sirviente de la mesa, el servidor del Señor, el sirviente de un poder espiritual, el servidor del Evangelio, de Cristo, de Dios, y sirviente de la iglesia. Ya en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, de los versículos 1 al 6, se describe la institución de los 7 como estrategia para resolver la tensión interna de la comunidad debido a las quejas que los judeo-helenistas plantan contra los hebreos porque sus vidas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Es de notar que el texto bíblico en ningún momento se les llama diáconos. Se utiliza la palabra diaconía, pero no como título. Es Ireneo de Lyon, unos 150 años después aproximadamente, quien en su obra Adversus Hereses le llama por primera vez diáconos. Lo cierto e histórico es que se eligen a 7 hombres, todos judíos, de cultura menos uno. Los judíos de cultura, pero helénicos, son Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas,
pero hay uno que no es judío, sino converso al judaísmo, que es Nicolás, un prosélito, que no nació judío y se convirtió al judaísmo. Los une desde el punto de vista lingüístico una realidad. Todos los siete tienen nombres griegos, nombres de extranjeros griegos que están en Jerusalén. Existía en aquella época en el seno de Jerusalén esa división social y religiosa entre estos judíos extranjeros y los locales, una realidad sociológica de la época que se transcribe en los hechos de los apóstoles de esa manera. El punto unificante es la fe en Jesús, pero esos problemas seguían entre esos judíos extranjeros y los judíos locales. Hay una línea en esa primera comunidad profundamente arraigada en la tradición del Jesús terreno, antes de la Pascua, judíos regionalistas, una línea que se quiso conservar en la primera comunidad. Hubo apertura desde la época de Jesús hacia ese tipo de judíos y hacia ese tipo de personajes, por ejemplo, el centurión romano, gentil, temeroso de Dios, candidato a ser prosélito. Asimismo, habían distintos judíos de la diáspora que vivían y tenían sus negocios en Jerusalén. Pablo de Tarso era de ese tipo de judíos. En general, existían rencillas entre estos dos tipos de culturas, aunque profesaran las mismas convicciones en un solo Señor. Es posible que los apóstoles hubiesen destinado a los siete para que estuviesen a la cabeza los cristianos helenistas, judíos bautizados que hablaban griego, con el fin de que realizasen la misma tarea que los presbíteros ya realizaban entre los cristianos hebreos. Lo cierto es que aparece una contradicción, tal vez una invención literaria de Lucas. Si la justificación para la solución del problema eran las viudas, ¿por qué el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles muestra a Esteban y a Felipe dedicados a la predicación y no a la misión de cuidar a las viudas? A tal punto que dicha predicación se convierte en la causa de la lapidación de Esteban, como lo relata todo el capítulo 7, y el título que el mismo San Pablo le asigna a Felipe en el capítulo 21, cuando dice: entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete. Por lo anterior, no es difícil convencerse de lo que ha expuesto el padre Pierre Grelot en su obra, cuando dice que el oficio apostólico se transmite por vez primera al presbiterado en dicho pasaje, y que allí se encuentra histórica y bíblicamente el inicio de los presbíteros de la Iglesia. Más adelante, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, Filón de Alejandría, Policarpo de Esmirna, San Justino e incluso la misma Didache mencionan a los episcopos y a los diáconos sin una unificación de funciones para cada uno, lo cual indica ciertamente que la terminología de los ministerios no se halla aún fijada y que las actividades que se expresan en esos términos indican títulos oficiales que se cristalizarán tiempo después. Todo este tipo de situaciones facilitaron la varaunda de la época en cuanto a la diaconía a la que estaba llamado cada cristiano, presentándose excesos en las funciones para la cual había sido instituido cada uno. Es así como los diáconos son con frecuencia objeto de la crítica de Orígenes, porque les afecta con frecuencia el espíritu de la codicia, ya que debido a su función caritativa se encontraban más en contacto directo con el dinero. En un texto sobre la expulsión de los comerciantes del templo, Orígenes habla de ellos diciendo: los diáconos que no administran bien la mesa del dinero de la iglesia, es decir, de los pobres, y que se encuentran siempre en estado de fraude respecto a ellos, acaparan para sí mismos riquezas desviando el dinero de los pobres. Ya en la didascalia, por el siglo III se encuentra una cierta supremacía de los diáconos sobre los sacerdotes, porque se les compara con Cristo, mientras que a los presbíteros se les compara con los apóstoles, a pesar que se les nombra como los terceros, lo que sugiere con cierta verosimilitud que los diáconos vienen después de los obispos y presbíteros. Sin embargo, al parecer los diáconos adquirieron un prestigio y poder enormes dentro de la iglesia al punto que sobrepasaba a los sacerdotes, ya que se exhortaba a los laicos a tener gran confianza en ellos para no importunar constantemente al obispo, haciendo una analogía del siguiente tipo: ya que nadie puede jamás acercarse al Señor Dios Todopoderoso a no ser a través de Cristo, haciendo alusión a Cristo como si fueran los diáconos. Todo esto generó la crisis entre diáconos y presbíteros, lo cual se coteja en el hecho de que los sacerdotes y obispos tenían menos poder porque los diáconos tenían la administración económica de las comunidades y por ende tenían más ascendencia a la vida de la comunidad. Hipólito de Roma es el primero en ofrecer un estatuto teológico y jurídico del diácono en la Iglesia, definiendo sus tareas y jerarquía dentro del orden eclesiástico, pero es a Cipriano quien los pone en regla con estas palabras: los diáconos no han de olvidar que el Señor mismo fue quien eligió a los apóstoles, es decir, a los obispos y jefes de la Iglesia, mientras que los diáconos fueron los apóstoles quienes, después de la ascensión del Señor, los instituyeron para que fuesen ministros de su episcopado y de la Iglesia. A partir de entonces, de la misma forma que nosotros no podemos hacer algo en contra de Dios, que es quien ha hecho a los obispos, ellos igualmente no pueden hacer absolutamente nada en contra de nosotros, que somos quienes los hemos hecho diáconos. Ya cercanos a Nicea, el sínodo de Elvira hacia el 306-309 resalta la función preponderante
del diácono en el sector administrativo de la Iglesia e impone ciertas limitaciones de carácter litúrgico, aunque les confiere la posibilidad de dar la absolución de los pecados en los casos urgentes. Esto alimentó en los diáconos la tendencia de invadir el campo de competencias de los presbíteros, incluso en el hecho de pretender presidir la Eucaristía a título excepcional. A esto se opone el Sínodo de Arles del 324, y excepcionalmente es el Concilio de Nicea el que zanja dicha discusión. Efectivamente, en Nicea, especialmente mediante el Canon 18, se realizan aclaraciones y se establecen disposiciones explícitas que ponen a los diáconos en su verdadero lugar no solo dentro de la Iglesia, sino en relación a su posición jerárquica dentro de los diferentes grados del orden. Es así como el concilio ordena que se suprima la costumbre de que los diáconos reciban la comunión antes que los obispos y que se sienten entre los presbíteros, ya que los exhorta a permanecer dentro de sus límites, sabiendo que son ministros del obispo y están subordinados a los presbíteros, y ordena a que se suspenda del diaconado a cualquiera que se niegue a cumplir dichos decretos. Asimismo, el concilio ubica a los diáconos en el tercer lugar dentro del orden del clerus y los integra entre las obligaciones que el concilio ordena para todos los niveles del orden, tal como, por ejemplo, lo establece el canon tercero, donde se les prohíbe mantener en su casa a una mujer que haya sido traída a vivir con ellos, con la excepción, por supuesto, de su madre, hermana, tía o cualquier persona que esté fuera de toda sospecha. Y en el canon 15, donde se establece que no pueden trasladarse de una ciudad a otra, so pena de que no sean recibidos, sean presionados a regresar a su diócesis de origen y sean deportados a la iglesia en la cual fueron ordenados. Vale la pena al menos mencionar las decisiones que tomó Nicea respecto a las diaconisas, en cuyo canon 19 establece: nos referimos a las diaconisas a quienes se les ha otorgado este estatus, pues no reciben imposición de manos, por lo que en todos los aspectos se les considera laicas. Al parecer, este tema es algo que no se jasa con dicha decisión conciliar y que en la historia de la Iglesia vendrá a ser tratado varias veces por padres e incluso por otros concilios, hasta llegar a su debida desaparición eclesial en el siglo X, estableciéndose los diferentes servicios de las mujeres dentro de la Iglesia, que principalmente están llamadas al buen ejemplo, la asistencia al clero y la oración. El diaconado hoy. Aunque a través del cursus clerical expuesto se muestra que el diaconado es un ministerio muy antiguo y de gran relevancia en los primeros siglos, es un hecho verídico que Jesús, de manera directa, instituyó únicamente el colegio apostólico, y que, como lo relatan los primeros versículos del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, fueron estos 12 instituidos por Cristo quienes sintieron la necesidad de tener algunos colaboradores a los que confiara el servicio de las mesas. Esto hace que la institución del ministerio diaconal no sea hoy universalmente aceptada, lo que no tiene discusión, y que la Iglesia Católica siempre ha comprendido y aceptado el derecho a la plenitud del ministerio sacerdotal en los apóstoles, instituida por el mismo Señor, y la potestad que estos tendrían de especificar otras funciones particulares. Este diaconado tan importante en los primeros siglos de la Iglesia termina menguándose al punto de llegar a ser solo un escalón temporal dentro del proceso al presbiterado, siendo el Concilio Vaticano II quien lo estableció como ministerio permanente. La misma Lumen Gentium, en su numeral 29, establece claramente su jerarquía dentro del clero, la obediencia y funciones que debe tener. De la misma manera los exhorta a ser misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. 7 años después de haber concluido el Concilio Vaticano II, Pablo VI, mediante la Carta Apostólica Ad Pacendum en 1972, establece ciertas normas relativas al diaconado, que mantienen abiertas múltiples cuestiones al respecto, razón por la cual la Comisión Doctrinal del Concilio, después de haber examinado dicho motu propio, revela lo siguiente. En conclusión, si el Vaticano II habló con cautela y ex oblicuo de la índole sacramental del diaconado, se debió no solo al deseo de no condenar a nadie, sino más bien a la incertidumbre de la doctrina. Desde el punto de vista de su significación teológica y su función eclesial, el ministerio del diaconado constituye un desafío para la conciencia y la práctica de la Iglesia. Si el diaconado ha sido reconstituido como ministerio permanente por el Concilio Vaticano II, lo ha sido particularmente para responder a necesidades concretas o para otorgar la gracia sacramental a quienes desempeñaban ya funciones diaconales, como lo expresa el decreto Ad Gentes. Para la Iglesia hay un solo sacramento del orden y el Concilio Vaticano ve incluidos allí los 3 grados, episcopado, presbiterado y diaconado, dejando claro que aunque los diáconos reciben la imposición de manos, la reciben no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Conclusión. Según lo expuesto, sería posible concluir que Nicea fue exitoso y trascendente para su momento si se observa el orden y limitaciones que estableció para los diáconos y diaconisas, zanjando muchas de las cuestiones y conflictos que se venían presentando con dicho ministerio desde siglos atrás. Sin embargo, quedó corto en aclarar si el diaconado conllevaba un verdadero don sacramental de derecho divino, lo cual hubiese evitado muchas de las discusiones y disputas que se presentaron siglos después e incluso continúan hasta nuestros días.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Orlando Méndez, por tu intervención. Bueno, ahora hemos finalizado justamente las tres ponencias que conforman nuestra mesa. Me gustaría hacer, porque tenemos preguntas en el chat y comentarios, mm, una muy breve recapitulación de las ponencias de nuestros tres participantes de esta mesa. En principio, bueno, Vivian Sotomonte nos habló del papel de la inculturación en Nicea a través de la figura de Gregorio de Nisa y sobre todo su obra Vida de Moisés, que favoreció la inculturación de la teología. Ella nos hablaba de la apertura a la cultura de su tiempo, es decir, la cultura del tiempo de Gregorio de Nisa, nos habló de los conceptos de paideia griega y paideia cristiana, como este modelo de educación integral que también se traslada a estos modelos de inculturación. Y bueno, una cuestión que me pareció muy importante, nos habla de la recepción del símbolo niceno-constantinopolitano. Entonces, bueno, de eso en términos generales fue la primera ponencia. La segunda ponencia, presentada por Juan Pablo Cortés, nos habló justamente de la inculturación también en este periodo, por la cual se extendió el Evangelio a personas de distintas culturas sin renunciar a los valores de su propia cultura. Él nos dio un recorrido histórico presentándonos las persecuciones, la influencia del mundo griego a partir de figuras como Justino y justamente su tarea de establecer esta inculturación del Evangelio. Nos habló de las disputas también cristológicas y su potencial para justamente fomentar esta cuestión de la inculturación. Nos habló del griego koiné, que hizo accesible a todas las personas el alcance, ¿no?, del Evangelio. Y bueno, nos habló también del concepto de homucios, como esta, bueno, esta disputa que suscitó la consustancialidad del Hijo con el Padre, si compartían o no la misma esencia, que generó también muchos debates al respecto. Y bueno, nos habló finalmente Juan Pablo de la inculturación del Evangelio como una especie de hermenéutica progresiva, lo cual me pareció también muy interesante. Y finalmente, Orlando Méndez Salas nos presenta esta ponencia pues también muy interesante, en donde nos habla de la figura del diaconado establecida en los Hechos de los Apóstoles, en aras pues de atender la creciente comunidad protocristiana. Nos habló de 5 de los 20 cánones del Concilio de Nicea que mencionan a los diáconos y a las diaconisas, pero también decretaron límites a este ministerio. El autor, pues bueno, hizo una hermenéutica de este ministerio trasladándolo a los tiempos actuales de la iglesia, que por aquí le haremos algunas preguntas sobre la figura del diaconado actualmente. Y voy a proceder a leerles las preguntas porque hay preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. Em, la primera pregunta es para nuestra ponente Vivian Sotomonte. Bueno, en realidad son dos. Nos dice quien pregunta, ¿el mito de la caverna podría asemejarse a lo que viven los seres humanos contemporáneos respecto a la tecnología, es decir, al hecho de que ven la verdad solo a través de ella? ¿Cómo podría aplicarse la vida de Moisés o las estrategias de Gregorio de Nisa para inculturar la verdadera doctrina cristiana en la vida actual a pesar de la tecnología? Em, bueno, es una muy buena pregunta, me parece muy vigente. La segunda pregunta también para Vivian Sotomonte es, dice, en la época de Nicea se vivía un auge del cristianismo. Recuerden que estamos hablando de más o menos el periodo a partir de 325 a.C., para quienes no están muy familiarizados con este periodo. Así que bueno, nos preguntan que en esta época se vivía un auge del cristianismo y hoy se vive una decadencia en gran parte por el mal testimonio de muchos creyentes, que es mucho más escandaloso que cualquier bien que se haga. Lo dice, si la vida de Moisés es el modelo del creyente que escucha a Dios y lo va conociendo poco a poco hasta entender lo que Dios quiere de él, ¿cómo aplicar dicho modelo al ser humano contemporáneo? Bueno, también una pregunta bastante, bueno, preguntas muy válidas. En el sentido de su traslado a la contemporaneidad, que finalmente es también la razón por la que estamos aquí en estas jornadas, ¿no? Finalmente, bueno, Orlando Méndez también pregunta a Juan Pablo Cortés, esta pregunta es para Juan Pablo Cortés,
Si, como lo dijo en la ponencia, en el ambiente cultural de Cristo, ni a él le creyeron a pesar de que era Dios, ¿cómo pretender que hoy en día al cristiano de a pie y especialmente a la iglesia, que muchas veces se ve más como una institución política que espiritual, le crean el mensaje y más aún que, que su doctrina es verdadera y que viene de Dios y afecta profunda y eternamente al ser humano? A pesar de la cultura actual? Esa es una pregunta para Juan Pablo. Y finalmente hay otra pregunta para Orlando. No sé si las quieran, primero vamos a ir por turnos en la medida en la que exponieron. La última pregunta para Orlando es, según lo que expresas en tu ponencia, el diaconado no es de institución divina, sino de institución humana, que fue instituido por la Iglesia a su vez en una necesidad pastoral, pero no instituido por Dios, y que hoy existe este servicio como resultado de una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Lo que me hace preguntarme, ¿qué peso tiene que algo sea de institución divina porque aparece en la Sagrada Escritura o humana a través de la Iglesia en el plan de Dios? ¿Qué pasa con la tradición? Al fin y al cabo fue instituido por la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, iglesia inspirada por el Espíritu Santo, iglesia que escucha al Espíritu Santo en todas sus inspiraciones, en la construcción del reino de los cielos, iglesia que cree y profundiza en los ministerios de Dios con ayuda del Espíritu Santo desde sus comienzos. Gracias. Bueno, pues habría que invitar también al Papa, ¿no? A ver cómo responden ustedes a todas estas preguntas, porque creo que le interesaría muchísimo y a muchos ministros de diferentes partes del mundo. Así que le doy la palabra a la maestra Vivian Sotomonte. Perfecto, gracias, Adriana. Bueno, dentro de las palabras que alcancé a apuntar, dice la persona que hace la pregunta, habla de la tecnología y dice que la ven, o sea, que la tecnología es algo así como lo que estaba pasando en el mito de la caverna y que el problema está en que pueden ver la verdad es a través de la tecnología. Y yo me cuestiono al mismo tiempo y digo, ¿el problema es realmente la tecnología? O es la forma en que el hombre contemporáneo vive la tecnología y la incorpora a su vida. ¿El problema es la verdad a través de la tecnología o el problema es el concepto de verdad que tiene el hombre contemporáneo? Moisés y el hombre tienen algo en común y es que son hombres, tienen necesidades básicas, aunque son polos opuestos, ¿no? Estamos hablando de Moisés, el que conoce a Dios cara a cara, y el hombre contemporáneo que podemos caracterizarlo como un hombre antirreligioso. Pero ¿cómo se debería inculturar al hombre de todos los tiempos? Me pregunto yo y digo, bueno, tal vez en sus necesidades más profundas, más básicas, porque el hombre, santo o no, sigue siendo hombre, adaptando el mensaje a estos hombres con necesidades, pero preservando la esencia del contenido de la fe, del mensaje central, con un diálogo que sea creativo, que se adapte a su lenguaje, al tiempo en el que estamos hablando, ¿no? El tiempo contemporáneo, sin temor a la mutua retroalimentación, que como lo decía Juan Pablo, es un untarse de aquí a allá, ¿no? O sea, no es solamente es la fe hacia la cultura, sino también la fe termina untándose algo de su cultura, de la cultura que está tratando de inculturar. Pero eso sí, siempre sin perder la esencia. Es un hecho que evangelizar no es algo sencillo y más en este mundo contemporáneo que tiene y vive unas situaciones y unos desafíos como la indiferencia ante la fe, la secularización, la subcultura, las nuevas generaciones. Inculturar en el mundo contemporáneo requiere de laicos que sean muy maduros en su fe y solo alguito de amor a la tecnología, ¿sí? O sea, hay que vivir el tiempo, hay que saber hablarlo y, por ejemplo, yo como ingeniera de sistemas debo decirlo, cuando el Señor me llama a estudiar teología, yo decía, bueno, pero ¿qué hace un ingeniero de sistemas estudiando teología? Pero hoy en día entiendo la importancia de tener diferentes profesiones dentro de la teología, dentro de nuestra Iglesia Católica, evangelizando, porque podemos, lo que hace la inculturación, llevar en el lenguaje de ciertos grupos sociales la fe, ¿sí? Sin límites. Él hace otra pregunta acerca de la decadencia debido al mal testimonio. Yo creo que el problema no es solamente el mal testimonio, es que
a veces no es tanto lo malo que vemos, sino lo bueno que nos atrae. Y es que el mundo actual trae mucha distracción, ¿no? Por esto mismo la tecnología, las redes sociales, pero yo le digo a la persona, es que más que mal testimonio hay que mirar a Moisés como lo que es, un hombre. Sé que Gregorio habla de que es el místico, que es el virtuoso, que es el punto a llegar, que es el hombre que llega y ve a Dios cara a cara, pero no nos podemos olvidar de que Moisés es el hombre con necesidades básicas. Desde mi perspectiva, es el perfecto para liberar el pueblo de Dios. Él sabía y pensaba como egipcio, ¿sí? Pero él tenía dentro de sus venas la sangre hebrea. Entonces allí vemos también la inculturación cuando Moisés trata de liberar el pueblo. Eh, Creció como egipcio, pero le dolía su sangre, ¿sí? Que esa sangre que corría por sus venas, su sangre hebrea. Moisés hablaba y vivía ambas lenguas, ambas culturas. Ver a Moisés solo como un hombre santo y virtuoso lo aleja del hombre real, que vive y necesita de Dios, pero que no lo sabe. Ahí que la tarea principal de la iglesia de hoy, me atrevería a decirlo, es la tarea de inculturar la fe a todos los pueblos, la misma tarea que hemos tenido desde que nuestro Señor se fue. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Juan Pablo Cortés. Bien, yo creo que me uno a Vivian, creo que la respuesta va muy de la mano. De pronto es como enculturarse en la actualidad, yo creo. Digamos que bien lo decía y lo señalaba Vivian, siempre ha sido un reto, el reto de la historia, eso lo hemos visto pues justamente con Nicea. Digamos que en el 325, bien lo decía yo también en mi ponencia, no es algo fácil para esta época porque pues apenas como que está saliendo justamente pues al ámbito público, está en un ámbito más bien como reservado. Sin embargo, creo que lo que hizo la iglesia y lo que los padres han hecho es tomar adecuadamente elementos propios. Yo creo profundamente que todavía en la sociedad de hoy, en el mundo actual, todavía encontramos semillas del verbo. Quizás ya hoy en día, ya ha pasado muchos siglos donde la iglesia pues caminó, bueno, la teología también, que abrió la mano con la sociedad. Y hoy en día pues digamos vemos un decaimiento pues en creyentes, en número de personas que creen en Dios, pero soy partidario de que la fe no se ha perdido, sino que más bien la fe la hemos puesto en otras cosas. Yo señalaba también, y también lo señalaba pues Vivian, en cierto modo, digamos, hoy en día hay una confianza ciega en la tecnología y en todo esto, pero creo que si analizamos un poco también la historia, en el siglo pasado ya pasó una confianza un poco ciega en el cientificismo, y lo que resultó con la bomba atómica, todo esto, y luego se es necesario otra vez volver a la fe. Yo creo que hoy en día tenemos que nosotros como teólogos, tanto laicos como sacerdotes, incluso personas que no están abiertas a la fe, creo que es necesario pues entrar en ese diálogo profundo, un diálogo donde pues podamos escucharnos más que todo, pero también llegar a respuestas asertivas. Creo yo que el mejor ejemplo para inculturarse es justamente, pues señalan también el buen testimonio. Creo que también la formación adecuada en la teología para respuestas claras y convincentes que entra del mundo de hoy. Yo creo que el mundo de hoy sigue necesitando de Dios y el mundo hoy clama por Dios y tiene una sed de Dios. Y eso lo hemos podido ver en estas últimas semanas. No creo que noticias tan impactantes como, por ejemplo, Rosalía y su disco, o vemos también películas como Los Domingos de una persona que es atea, el director es atea justamente. ¿Qué señala eso? Que a la larga sí hay una sed de Dios y por la religiosidad también, pero que quizás se ve opacada justamente porque desgraciadamente la fe los leemos como con lo moral, un moralismo simplemente. Y eso pues me parece un gran error. Yo creo que la moral es un elemento clave fundamental en la fe y la teología, pero la moral tiene un sentido, no es algo que simplemente decimos porque ya, porque Dios lo dijo en un momento revelado y simplemente se quedó ahí. No, sino que más bien tenemos que interpretar bien, creo que debemos analizar un poco más y pues abrirnos al diálogo profundo con las demás personas. Muchas gracias, Juan Pablo, muy bien. Orlando, no sé si quieras responder también a a la pregunta que te han hecho. Pues lo primero que yo diría a la persona que hizo la pregunta es bienvenida al club. Pues bienvenida al club porque la inquietud es una inquietud que está vigente y por eso precisamente la motivación de la ponencia. Pero yo quisiera iniciar la respuesta con algo que la Comisión Teológica Internacional dijo al respecto y es, la comisión respondió también con una pregunta casualmente y la comisión dijo, ¿cómo justificar
y hacer teológicamente creíble el ministerio del diaconado, si de hecho las funciones de un diácono pueden ser ejercidas por un laico? ¿Y cómo justificar que tiene su fuente en una ordenación sacramental de carácter divino y no humano? Y creo que ahí está precisamente la cuestión, ¿cierto? Si el diácono ha sido incluido dentro de las jerarquías del orden, entonces, ¿por qué también no incluir a las diaconisas o a las mujeres como sacerdotes? ¿Cierto? Entonces, el tema no es un tema cualquiera, es un tema álgido y hay que tener en cuenta que la Iglesia a través de su magisterio es guardián de la revelación, pero no puede adicionar nada a lo que está en la Sagrada Tradición y a la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Entonces, eh, no podemos atribuirle a Cristo la institución de un ministerio llamado de los diáconos, cuando realmente pues es evidente que él no lo hizo de manera directa, ¿sí? Tanto la patrística como la exégesis muestran eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que creo que fue lo que es que preguntó la persona. ¿Cuál es la diferencia en que algo sea institución divina o humana? Pues tengamos en cuenta que la diferencia es mucha porque es que el sacramento es un signo visible que concede una gracia eficaz. Entonces, no es lo mismo una persona que está consagrada a los sacramentos, ¿sí? A una persona que no lo está, ¿sí? Es un canal de gracia. Entonces, incluir a una persona, ¿sí? Dentro de un orden sacramental cuando realmente no lo está, pues puede ser una atribución que se esté tomando en la iglesia que no le corresponde. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé, tal vez para Orlando, ¿tú sabes en qué momento las mujeres dejaron de considerarse diaconisas y por qué? Y bueno, no sé cómo trasladarías eso, esa necesidad al presente. Mira, las diaconisas dejaron bueno, las mujeres dejaron de denominarse diaconisas más o menos por el siglo X, ¿cierto? Aunque años posteriores el término siguió sonando, realmente eso por el tema de los conventos y todo eso, digamos que las funciones de las diaconisas pasaron a lo que hoy conocemos como monjas, ¿cierto? Y es que acá ahí pienso yo que hubo un error en la comprensión de la terminología, ¿cierto? Porque todo cristiano, todo bautizado está llamado a ser servidor, ¿sí? A imagen de Cristo. Entonces, y eso no exime a las mujeres, ¿cierto? Las mujeres, tanto mujeres como hombres, somos servidores. Lo que pasa es que muchas veces en ministerios o en asuntos diferentes. Entonces, las mujeres, digamos que si tomamos el término diaconisas como servidoras, podríamos decir que siempre fueron diaconisas y aún lo siguen siendo hoy en día porque son servidoras, empezando por servidoras de su propia familia, pero también en épocas antiguas, servidoras de enfermos, servidoras en hospitales, asistentes en las iglesias, en los cleros. Entonces, eso es una realidad que se sigue presentando. Aquí el tema que se discute es, digámoslo así, la sacramentalidad del título, ¿cierto? Pero en ningún momento se discute que todo cristiano, incluidas las mujeres, obviamente, casi que yo diría que en primer lugar, son servidores. Entonces, ese es como el tema. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Bueno, pues no sé, Pablo, la indicación cuál sea, pero me parece que habrá que pasar a la conferencia de hora